La clase de hoy es la primera parte de muebles laminados. Les doy la bienvenida. Hoy vamos a ver cómo realizar muebles laminados. Vamos a comenzar comentando qué es un laminado. Es una placa que tiene una base aglomerada, vienen en distintos espesores, y una capa de laminado plástico. Vienen en diferentes calidades. Por ejemplo, vienen en foil, que es el más económico y que también es el menos duradero. Después viene con base melamínica, que es el caso de estas muestras, y después vienen con laminados plásticos. La placa que vamos a utilizar es una placa con base aglomerada y una lámina, un papel de melamina que recubre ambas caras. Estas placas vienen en distintos espesores. Nosotros vamos a trabajar una placa en 18 milímetros de espesor, que es la línea estándar, la más común para utilizar en este tipo de trabajo. Para comenzar nuestro trabajo vamos a ir a nuestros pasos habituales, que son la diagramación y el despiece. Vamos a realizar en este caso distintos tipos de muebles tipo alacena, distintas medidas para que ustedes tengan idea de cómo armar una y otra. Entonces, vamos a armar un mueble tipo escobero, una alacena, un mueble para un extractor de aire, otra alacena y un mueble para colocar en él, por ejemplo, un microondas, que es muy útil en una cocina. Este lo vamos a hacer abierto con un estante y una puerta entera. Vamos a distinguir las puertas con estas manijitas. Las medidas que vamos a utilizar para estos muebles son las siguientes. Entonces, a partir de allí nosotros tenemos que comenzar a hacer nuestro despiece. ¿Cómo vamos a trabajar en el sentido de unir nuestras placas? Yo les había dicho que íbamos a trabajar a tope y significa que vamos a trabajar nuestras placas directamente arrimadas una contra otra, en este sentido, y luego la vamos a atornillar una contra otra, fresando el tornillo para que quede plano con la superficie del mueble. En este caso nosotros vamos a trabajar con los techos y pisos que tengan la medida exterior. Es decir,
que si nosotros necesitamos saber la altura, por ejemplo, si una alacena tiene 60 centímetros, cuando armemos nuestra alacena, que va a tener esta característica, la medida va a ser 0,60 exterior. Significa que el parante, o lo que va a ser de parante en este caso, va a tener de medida 60 menos el espesor del piso y del techo. Como estamos trabajando con 18 milímetros de espesor, tenemos que descontarle 36 milímetros a 60 centímetros para obtener el lateral o parante de nuestro mueble. Vamos a trabajar entonces con nuestro despiece, tratando de aplicar en todos los muebles esta forma de trabajo. Bueno, cada uno de estos muebles lleva un fondo, que en este caso va a ser el mismo material. Vamos a usar un aglomerado enchapado pero de una sola cara, de 3 milímetros, que en este caso no lo colocamos porque como hay que hacerle una canaladura posterior para que entre, una vez que estemos en las máquinas y le hagamos esa canaladura y esté armado el mueble, allí tomamos la medida en el momento en que haya que armarlo. Hasta este momento nosotros trabajamos con el aprovechamiento de la madera, traíamos el tablón, la tablita, el listón, lo que fuere que estábamos trabajando, lo poníamos sobre la mesa y veíamos un aprovechamiento integral. En este caso estamos hablando de una placa de casi 100 kilos de peso, con la cual no podemos trasladarla fácilmente. Lo que vamos a hacer nosotros es tomar una hoja, hacer un dibujo en escala, tomando en cuenta que la hoja mide 2,60 m por 1,83 m y teniendo en cuenta que las vetas van a lo largo, en sentido del largo de la hoja. Entonces, en ese dibujito que nosotros vamos a hacer, comenzamos a colocar las medidas de nuestras plaquitas, ¿sí? Teniendo en cuenta que no podemos cortar en el medio, es decir, nosotros tenemos que tratar de siempre utilizar un mismo ancho para hacer un corte longitudinal o un corte transversal y después poder aprovechar al máximo nuestra hoja. Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Existen otras bases, aparte del aglomerado, para hacer este tipo de muebles? Sí, existe una base que es de MDF, se llama una placa, que es una sigla en inglés que significa placa de densidad media, que es mucho más compacta. Es otra calidad de material. Es un poco más cara, pero tiene una mejor terminación. ¿Quién más tiene preguntas? Yo tengo una pregunta, profe. ¿Qué otro mueble aparte de este se puede realizar con el aglomerado? Con este tipo de material podemos realizar los muebles que nosotros querramos hacer. Como vienen en tanta variedad de colores e imitaciones, es infinidad la cantidad de muebles que se pueden hacer. Desde una mesa para un televisor, pasando por un modular, hasta muebles de cocina como vamos a hacer nosotros. Los materiales que usamos hoy son lápiz de carpintero, metro de varilla, rollo de tapacanto, máquina de calor, agujereadora, lija, trincheta, atornilladora, avellanador, tornillos, lima, espátula y 3 placas de aglomerado enchapado en melamina de 18 milímetros de espesor. Las máquinas que usamos hoy son la escuadradora y la seccionadora vertical. Bueno, vamos a trabajar ahora en la seccionadora vertical. Es una máquina que se utiliza para hacer
los cortes gruesos, es decir, el trenzado. Nosotros vamos a colocar aquí nuestra hoja y vamos a hacer los cortes gruesos y después los cortes definitivos los vamos a hacer en la escuadradora. ¿De acuerdo? Bueno, esta máquina consta de un panel de respaldo donde va apoyada nuestra placa y un carro que corre todo a lo largo de la máquina para hacer un corte longitudinal y un carro para hacer los cortes transversales. Ya tenemos entonces nuestra hoja para cortar firme apoyada sobre la máquina. Ahora necesitamos que tengan las medidas listas para cortar. Pásenme un diagrama. Bueno, entonces a partir de estas medidas nosotros sabemos entonces que tenemos que cortar tiras de 30 centímetros. Vamos entonces a colocar la medida. Aquí tienen unas reglas numeradas donde nosotros vamos a colocar las medidas a cortar. Con esto fijamos la palanca, bajamos la hoja, la apoyamos y comienza el corte con un desplazamiento del carro hasta el final de la máquina. Vamos a colocar una cuña en cuanto comience el corte, otra por aquí y otra por acá y una antes del final. Porque por su propio peso la hoja va a caer sobre el corte y también va a caer sobre la hoja que está cortando. Entonces, para que no lastime al final del corte y caiga sobre la hoja, lo que vamos a hacer es colocar esas cuñas y nos va a mantener la distancia entre el corte de arriba y la hoja que va a quedar en la máquina. ¿De acuerdo? Cortamos. Hola, mi nombre es Claudia, soy alumna del curso de carpintería. Bueno, me llamó la atención el curso de carpintería por el tema de ver cómo se hacían las cosas. Y siempre de chiquita hice manualidades, como porcelana fría o masa que me hacía mi mamá o lo que sea, que se me ocurría en el momento. Y me llamó la atención volver a empezar, ahora que estaba más grande. Bueno, desde que fui mamá, que tengo un nene que se llama Tiziano, me llamó la atención empezar a querer hacer cosas de maderas para él. Me gustaría hacerle cosas con mis propias manos. Desde un caballito hasta alguna casita de madera grande donde él se pueda meter a jugar, o un caballito con rueditas que se pueda mover, o alguna cama también, o los mismos muebles con cajoneras y placancitos lindos a medida de él, para que él se sienta a gusto con sus cosas que le hizo su mamá. Y está hecho por mis manos, y eso también estaría bueno.
Antes de comenzar a cortar las placas en la escuadradora, vamos a ver el incisor, que en la seccionadora vertical no se ve por estar tapado por una cuestión de seguridad. El incisor es una fresa o sierra que trabaja en forma inversa a la sierra principal. Entonces, el trabajo que hace es cortar previamente el laminado plástico. Lo corta en forma inversa, no lastima, y después el aglomerado o base la va a cortar la sierra principal. Cuando esto trabaja no se ve. Entonces, tengan cuidado al trabajar y tener en cuenta que estamos trabajando con el incisor levantado. ¿De acuerdo? Vamos a cortar. Tenemos cortadas entonces todas las placas del mismo ancho, ya listos para armar los cuadros de nuestros muebles. Entonces lo que tenemos que hacer es hacerle un canelador o rebaje para que entre el fondo y forme parte del ancho de nuestra madera. Es decir, que el fondo no quede aplicado sobre la trasera. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar la hoja principal a una altura de aproximadamente entre 13 y 14 milímetros. Bueno, ahora vamos a encender. Bueno, lo que nosotros queríamos realizar era este rebaje, para que luego el fondo entre y quede parejo en el espesor o ancho del mueble. De esta manera es una manera mucho más prolija que colocarla que si fuese a tope. Bueno, ya tenemos entonces todas nuestras placas cortadas para comenzar a enchapar los filos. Les voy a mostrar entonces con qué lo vamos a hacer. Vamos a utilizar este filo melamínico, que es ni más ni menos que el papel que se utiliza para forrar la placa, con un respaldo engomado, en este caso, para poderlo pegar fácilmente con una máquina de calor. Lo vamos a colocar sobre el canto y vamos a utilizar esta pistola de calor que va a hacer que el pegamento que tiene en el respaldo se derrita y se adhiera al aglomerado. Una vez pegado, vamos a proceder a refilar el excedente de cada costado. Una vez que tenemos refilado ambos lados, vamos a lijar A partir entonces del enchapado de nuestros filos, vamos a comenzar el armado de los muebles.
para este armado vamos a necesitar una mecha para agujerear de la medida del diámetro del tornillo. Y vamos a marcar dónde vamos a agujerear. Si estamos trabajando con 18 milímetros, tendríamos que marcar a 9 milímetros y por lo menos a 5 centímetros del borde. Se hace de esta forma para que la placa no raje en el lugar donde entra el tornillo. Entonces, para el agujereado de la placa que pase, vamos a tomar la medida entonces exterior del diámetro del tornillo, y para la colocación del tornillo en el espesor de la placa, vamos a tomar la medida del alambre, es decir, la medida sin los filetes. Entonces, al hacer esa perforación, evitamos que la placa se raje y no tome bien el tornillo, por ende no va a apretar ni hacer la fuerza necesaria como para que el mueble quede perfecto y fuerte. En el caso de estos tornillos, necesitamos que la cabeza del mismo quede parejo con la placa. Entonces, lo que vamos a hacer, como esto es el material exterior, es un poco duro, lo vamos a fresar hasta que, fíjense, el tornillo queda en el mismo plano con respecto a la placa. Bueno, vamos entonces a comenzar el armado. Y vamos a hacer los frentes que queden perfectamente alineados. Y allí vamos a perforar la placa y vamos a colocar un tornillo. Acá vamos a terminar de alinear con un solo tornillo y después recién vamos a hacer la otra perforación. Bueno, entonces a partir de esta demostración queda que ustedes comiencen a armar los otros módulos y luego en la clase siguiente le vamos a colocar los fondos. ¿Sí? Bueno, manos a la obra. La placa que vamos a utilizar es una placa con base aglomerada y una lámina, un papel de melamina que recubre ambas caras. Estas placas vienen en distintos espesores. Nosotros vamos a trabajar una placa en 18 milímetros de espesor. Vamos a realizar en este caso distintos tipos de muebles tipo alacena, distintas medidas para que ustedes tengan idea de cómo armar una y otra. Bueno, vamos a trabajar ahora en la seccionadora vertical. Es una máquina que se utiliza para hacer los cortes gruesos, es decir, el tronzado. Nosotros tenemos cortadas entonces todas las placas del mismo ancho, ya listos para armar los cuadros de nuestros muebles. Entonces lo que tenemos que hacer es hacerle un canelador o rebaje para que entre el fondo y forme parte del ancho de nuestra madera. Bueno, ya tenemos entonces todas nuestras placas cortadas para comenzar a enchapar los filos. Vamos a utilizar
este filo melamínico, que es ni más ni menos que el papel que se utiliza para forrar la placa, con un respaldo engomado, en este caso, para poderlo pegar fácilmente con una máquina de calor, con una pistola de calor. Para este armado vamos a necesitar una mecha para agujerear de la medida del diámetro del tornillo. Bueno, creo que hoy hemos avanzado bastante en la construcción de los muebles. Nos resta colocarle los fondos, las puertas y darle las terminaciones necesarias para que la próxima clase los podamos concluir. Los espero la próxima clase.